Gloria a Dios, bendiciones para todos y cada uno de los que se están conectando en este preciso momento a través de las distintas redes y plataformas que utilizamos para eh, nosotros dar de gracia de lo que de gracia recibimos de parte del Señor. Esto es el Ministerio Internacional Cristo Vive, ubicado en la isla de La Palma, España, un lugar donde usted va a conseguir impartición, revelación de la palabra del Señor para su vida. Yo soy el pastor Héctor Villanueva y junto a mi amada esposa, la pastora y profeta Dilia de Villanueva, estamos al frente de este ministerio, el cual estamos levantando para la gloria del Señor en estas tierras, y es para nosotros un inmenso privilegio poder eh, compartir con ustedes el mensaje de la palabra del Señor. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares, en ese lugar de intimidad desde donde usted se conecta con nosotros, algunos desde eh, ese lugar que más les gusta en su hogar, como lo es la cocina, otros en su cuarto, otros en la sala, en algunas oportunidades hasta dentro de una unidad de transporte público nos han sintonizado, nos han enviado saludos, otros desde sus propios vehículos, en fin, desde el lugar donde usted se encuentra en este momento, sean bienvenidos en medio nuestro. Amén. Gloria al Señor. Hoy es un día más de gozo, de alegría, de felicidad, de contentamiento que nosotros tenemos de poder salir a través de estas ondas electromagnéticas, a través de esta señal, hasta el último rincón de la tierra. Dios nos permite el día de hoy seguir nosotros esa orden que nos había entregado de poder compartir el mensaje del Evangelio hasta el último rincón de la tierra. Y a través de estas plataformas llegamos a lugares donde nosotros ni nos imaginamos. Y es por eso que le pedimos a todos y a cada uno de los que nos sintonizan a través de el Facebook Live, a través de nuestro canal en vivo que tenemos en YouTube, a través del Telegram y las otras plataformas, que usted pueda compartir estos mensajes que nosotros sacamos al aire. Usted pueda compartirlo con esas otras personas que usted sabe que los necesitan. ¿Ve? Usted no sabe hasta dónde hemos llegado. Nos han llamado hasta de la isla de Haití. Se han comunicado con nosotros desde Haití. Imagínense ustedes, ni nos imaginamos nosotros llegar a Haití, a Canadá. Imagínense usted, nos han escrito desde Canadá y para la gloria del Señor, pues gracias al apoyo que ustedes nos brindan cuando se suscriben, cuando hacen un comentario, cuando le dan like o cuando comparten este mensaje con otros porque lo ponen a circular en las redes sociales. Amén. Entonces, dicho todo esto, quiero rápidamente invitarle a que usted pueda abrir su Biblia en el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles. Vamos a ubicarnos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, específicamente desde el versículo 1 hasta el 3. Vamos a estar leyendo el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo del 1 al 3, el cual vamos a leer en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: en el primer tratado, oh Teófilo, y esto dicen los teólogos que fue un libro escrito por
Lucas, y cuando pone en el primer tratado, o Teófilo, se está refiriendo, cuando usted lee el libro o el Evangelio de Lucas, se va a conseguir que Lucas, su autor, precisamente le dedica esa primera carta o ese primer tratado a Teófilo. Entonces se está refiriendo aquí en el primer tratado, es decir, allá en el Evangelio de Lucas, o Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido. ¿Ve? Hasta ese día, donde muchos fueron testigos de cómo Jesús descendió una nube del cielo y después que conversó y le dio las directrices que ellos tenían que seguir, pues lo vieron todos cuando se fue en esa nube hasta el cielo. Y después dice el 3, a quienes también, ¿ve? Es decir, aparte de que se les estaba revelando a sus discípulos, a sus apóstoles, después de que resucita de entre los muertos, a quienes también, después de haber padecido, se les presentó vivo con muchas pruebas indubitables, ¿eh? Y apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Gloria al Señor. Este va a ser el texto base que nosotros vamos a utilizar el día de hoy para hablar acerca de un tópico que lleva por título las revelaciones de la cuenta Homer. Ya usted se va a dar por enterado acerca de lo que es la cuenta Homer. Las revelaciones de la cuenta Homer. Para que usted, que le gusta escribir, que le gusta anotar, que le gusta estudiar la palabra del Señor, para que usted lo registre con ese título, las revelaciones de la cuenta Homer. Amén. Gloria a Dios. Entonces, póngase cómodo porque usted va a recibir revelaciones de la palabra del Señor el día de hoy. Amén. Y podemos comenzar nosotros diciendo que la semana pasada, durante la celebración de la fiesta de Pesach, o lo que también conocemos como la fiesta de la Pascua, nosotros estuvimos recordando que hace más de 2000 años, en una fecha como esa, nuestro Señor Jesucristo de Nazaret logró alcanzar la victoria más grande y de mayor relevancia o más contundente que haya logrado el reino de la luz sobre el reino de las tinieblas. Cuando nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, después de haber sufrido públicamente el horrendo castigo que lo llevó a morir en la cruz del Calvario, dice en las Sagradas Escrituras que al tercer día Jesucristo de Nazaret resucitó de entre los muertos, venciendo a la muerte, venciendo al diablo, venciendo a los demonios, venciendo al infierno, y ahora Jesucristo de Nazaret está vivo, porque vive en mi corazón, vive en tu corazón, vive en el corazón de todos aquellos que lo reciben como Señor y Salvador, y ahora Él sigue cumpliendo con unas funciones específicas, las cuales continúa desarrollando hasta el día de hoy a través de su Espíritu Santo, enseñando los principios del reino de los cielos. ¿Cuántos me dicen amén por esa palabra? Aleluya, gloria al Señor. Entonces, las Sagradas Escrituras dicen que después de la resurrección de Jesucristo de Nazaret de entre los muertos, después de ese gran acontecimiento que impactó al mundo,
Dice las Escrituras que durante 40 días y 40 noches, nuestro Señor Jesucristo de Nazaret no solo se le apareció vivo a muchas personas para demostrar las pruebas de su victoria sobre la muerte y sobre el reino de las tinieblas, sino que además de eso, de demostrarle a la gente que Él resucitó, acabamos de leer que dice que profundizó sus enseñanzas acerca del reino de los cielos o acerca del reino de Dios. Y Jesús lo hizo con dos propósitos muy específicos. Número uno, lo hizo para diferenciar al reino de Dios de las erradas expectativas políticas o nacionales que muchos judíos tenían acerca del reino de los cielos. Porque habían personas que seguían a nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, viendo en él aquel líder que los iba a liberar del yugo de la esclavitud del Imperio Romano. Y entonces se imaginaban a Jesús al frente de un gran ejército de hombres armados con armas sofisticadas, con armas poderosas para arrasar y destruir todos aquellos pueblos que se querían levantar contra ellos. ¿Ve? Pero resulta que Jesús mismo dijo que su reino no era un reino físico, no era un reino político, no era un reino militar, sino que más bien era un reino de tipo espiritual y eterno. Entonces, aquellas personas se imaginaban eso de Jesús y muchos se decepcionaron o se desilusionaron cuando vieron a Jesús entrando en Jerusalén sobre un pollino que nunca había sido montado. Ellos cuando esperaban que llegase montado sobre un caballo blanco, con un arco, con una flecha y con un ejército detrás de él, pues hizo su entrada de una forma muy humilde y muy sencilla, porque no era como lo estaban interpretando los hombres, sino que él hablaba de un reino de tipo espiritual y eterno. Y es por eso que aunque las Sagradas Escrituras son un libro de libre interpretación para el hombre, pues déjeme decirle que ellas tienen un solo significado. ¿Ve? Porque no es como yo quiera interpretarlo, no es como la cultura lo quiera interpretar, es como Dios dice en las Sagradas Escrituras. Y es por eso que hay que estudiar, es por eso que hay que escudriñar las palabras del Señor. Porque cuando Jesús se refería a su reino, no estaba hablando de un reino con edificios, con oficinas, con embajadas, con ejércitos, con armamento, no. Él se estaba refiriendo a un reino de tipo espiritual y de carácter eterno. Y en ese error incurrieron muchos que se desilusionaron de Jesús, que lamentablemente por interpretar lo que Jesús decía de una forma errada o equivocada, se desilusionaron y se apartaron de los caminos de Jesús. Pero el mal se lo hicieron ellos mismos, porque el día que les tocó enfrentar al tribunal de la muerte y su nombre no estaba inscrito en el libro de la vida, pues lamentablemente no pudieron entrar al reino de los cielos. ¿Qué te quiero decir con esto? Amigo, amiga, tú que me estás escuchando en este momento, que nuestro Señor Jesucristo de Nazaret se convierte en tu boleto, se convierte en tu ticket, se convierte en tu carnet con el cual tú puedes tener entrada al reino de los cielos. Se llama Jesucristo de Nazaret. Y esto sucede cuando tú abres tu corazón y confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y el Salvador de tu vida. ¿Ves? Según lo que dice el libro de Romanos en el capítulo 10, versículos del 8 al 10, que si creyeras en tu corazón
y confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios Padre le levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Eso fue lo que sucedió con aquel delincuente que murió al lado de Jesús. Que minutos antes de morir, un delincuente que estaba al lado de Jesús le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, poniendo en tela de juicio, poniendo en duda lo que Jesús había dicho, si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de esa cruz y te salvas tú y nos salvas a nosotros? Pero el segundo delincuente, el que estaba del otro lado, interrumpió al primero y le dijo: calla, porque ciertamente él es el Mesías, el Salvador de la humanidad, el que todos estamos esperando. ¿Ven? Y yo debo decirle que esta es la respuesta, estas son las dos respuestas que el ser humano va a esgrimir delante de Dios. Cuando le hablan de Jesucristo de Nazaret, estas son las únicas dos respuestas. O lo rechazas como lo hizo el primer delincuente, lo subestimas y lamentablemente no vas a tener entrada al reino de los cielos, sino que vas a ir a un horrendo lugar llamado el infierno, o lo recibes como hizo el segundo delincuente que le dijo al primero: calla, porque ciertamente él es el Mesías, el Salvador. Este hombre cumplió con ese principio que está en Romanos 10, del 8 al 10, ¿ves? Que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Este hombre tuvo que, para poder decir lo que dijo, tuvo que creerlo en el corazón y después confesó que Jesús era el Mesías, el Salvador. Y la respuesta no se hizo esperar, porque inmediatamente Jesús los interrumpió a los dos y le dijo al segundo: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. ¿Ve? Inscribió su nombre en el libro de la vida. ¿Ve? Este hombre se salvó de ir a ese horrible lugar llamado el infierno, porque eso es lo que representa Jesucristo de Nazaret. Nuestro boleto, nuestro ticket, nuestro carnet para poder entrar al reino de los cielos. Amén. Y además, en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 16, versículo 38, Juan, vámonos al libro de Juan 16, 38, Jesucristo de Nazaret dice: mi reino no es de este mundo. ¿Ves? Porque lo que se imaginaban las personas era que era un reino como el resto de los reinos del mundo. Y dentro de los discípulos que tenía Jesús, estaba uno que se llamaba a Judas Iscariote, que era uno de los que veía en Jesús ese líder que los podía liberar de la esclavitud del imperio romano en aquel entonces, y el otro era uno llamado Simón el Celote. ¿Ve? Simón el Celote. Los celotes eran un grupo revolucionario que luchaban por la independencia del pueblo de Israel. Y este hombre, cuando escuchó hablar de Jesús y vio las señales y los prodigios que hacía nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, pues dijo: nada, este es el líder que nosotros necesitamos para liberarnos. Y fue cuando comenzó a seguir a Jesús. ¿Ves? Este celote. Gloria a Dios que este permaneció firme, mientras que Judas Iscariote se desilusionó, se decepcionó, hasta el punto que llegó a traicionar a nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Le abrió las puertas de su corazón al príncipe de este mundo y se dejó utilizar para traicionar a Jesucristo de Nazaret. Entonces, esto se lo digo porque precisamente Jesucristo de Nazaret, durante esos 40 días, se les aparece
sin ningún tipo de dudas, para demostrar que él había vencido la muerte, que él había resucitado, por dos poderosas razones. Uno, para diferenciar al reino de Dios, ¿verdad?, de aquellas falsas expectativas que la gente tenía en su corazón, porque como les decía, pues no se trataba de un reino físico, sino de un reino espiritual, ¿verdad? Y además Jesús en Marcos 1:15 dijo, el reino de Dios se ha acercado entre vosotros, es decir, ya está entre ustedes. ¿Ves? Y igual usted puede leer eso en Lucas 17, del 20 al 21, donde Jesús dice, ya el reino está entre vosotros. Y en segundo lugar, pues Jesús lo hizo con la finalidad de llevarnos a experimentar ese gran acontecimiento que iba a suceder el día número 50, como lo era la fiesta del Shavuot o Shavuot, o conocida también como la fiesta de Pentecostés, un acontecimiento histórico que iba a cambiar la vida de la iglesia de Jesucristo en un antes y en un después de la fiesta de Pentecostés. Porque si usted se pone a observar el comportamiento de la iglesia de Jesús, cuando él es llevado a morir en la cruz del Calvario, cuando es flagelado, cuando es humillado y obligado a entregar su espíritu, como lo hizo a favor de toda la humanidad en la cruz del Calvario, usted puede observar que la primera reacción de la iglesia de Jesucristo fue esconderse en lo que ellos conocían o se conocían como las catacumbas, que eran cuevas subterráneas que había debajo de la tierra en aquel entonces que ellos construían. Allí era donde se reunía la iglesia de Jesucristo por temor a la persecución de todos aquellos que se hicieran llamar seguidores de Jesucristo de Nazaret. ¿Ve? Pero cuando ocurre la fiesta de Pentecostés, es decir, la fiesta del Shavuot, de ahí en adelante ellos son investidos del Espíritu Santo, son llenos del Espíritu Santo, y de ahí en adelante usted puede ver una actitud, un comportamiento completamente diferente al primero, que era caracterizado por el miedo y el temor. Ahora aquí vamos a ver una iglesia aguerrida, una iglesia valiente, una iglesia osada, que ya no le tenía miedo a la muerte, que ya no le tenía miedo a las persecuciones, ni a lo que el hombre le pudiese hacer. Y eso usted lo puede corroborar en lo que dicen los libros de la historia, donde en lo que llamaban en aquel entonces el circo romano, encerraban en una gran monumental, encerraban a todos aquellos que se hacían llamar seguidores de Jesucristo de Nazaret y soltaban entre ellos una manada de leones hambrientos, leones que ponían a pasar hambre 5 días, 7 días, 2 semanas, y luego los soltaban en medio de aquella cantidad de cristianos, y aquellas personas no le tenían miedo, no morían con temor. Los leones se los comían, los leones los devoraban, y ustedes saben cómo morían estas personas, alabando y glorificando el nombre del Señor. Y mientras más personas perseguían, mientras más personas ejecutaban de esa manera, pues eso impactaba al público que lo veía y más personas se convertían al evangelio. ¿Ves? A partir de ese momento salieron de las catacumbas y comenzaron ellos a orar por los enfermos, comenzaron a reprender los demonios, comenzaron a hollar serpientes y escorpiones, ¿verdad? Porque de esa manera, pues ellos fueron transformados y convertidos en esos poderosos instrumentos que Dios necesita aquí en esta tierra para mostrar su poder. Amén.
Y el Señor está contando de la misma forma, de la misma manera con usted, contigo y conmigo, para que tú y yo nos convirtamos en esos instrumentos que el Señor necesita para orar por los enfermos, para reprender las obras del diablo y expandir el reino de Dios o el reino de los cielos aquí en esta tierra. Por eso yo le pregunto, ¿en qué está basando usted su sentido de éxito en esta vida? ¿En las cosas, en materiales de este mundo, en lo económico o en las cosas espirituales? Porque déjeme decirle, los carros se deterioran, las casas se deterioran, lo material se va dentro de las manos y lo que queda es lo espiritual. Cuando nosotros nos vayamos de este mundo, usted no se va a llevar nada, absolutamente nada. Y si su nombre no está inscrito en el libro de la vida, pues eso va a ser muy lamentable. Amén. Entonces, por eso Jesús, en el Evangelio según Mateo, ahora sí vámonos a Mateo capítulo 6, versículo 33. Mire cómo Jesucristo de Nazaret dice, Mateo 6, 33, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. ¿Cuáles son todas esas demás cosas? Bueno, lo que necesitamos aquí es un empleo, un trabajo, el sustento, los alimentos, un techo, una casa, un carro, una bicicleta, una moto, lo que ustedes puedan necesitar. Todo lo demás, dice aquí, vendrá por añadidura. Pero, ¿cuándo van a venir por añadidura? Cuando usted busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿A qué se refiere cuando Jesús dice primeramente? Bueno, a todo aquello que usted pone en primer lugar, a todo aquello que usted pone primero en la lista. Entonces, cuando usted pone a Dios de primero, ¿ve? Como aquí dice Jesucristo de Nazaret, primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas te vendrán por añadidura. ¿Por qué? Porque la vida del creyente o la vida del cristiano tiene que girar alrededor de los intereses del reino de Dios, alrededor de los intereses del reino de los cielos, y no en torno a nuestros propios intereses o nuestras propias ambiciones personales. Porque vivir para el reino de Dios en este mundo es vivir para cumplir con el propósito de Dios en esta tierra. Y es por eso que nosotros tenemos que escudriñar las escrituras para comenzar a aprender a amar lo que Dios ama y a rechazar o a repudiar lo que Dios repudia. Y de esa manera nosotros vamos a ordenar las prioridades de nuestras principales necesidades. Y le digo algo más, todo esto requiere de lo que se conoce en las Sagradas Escrituras como un nuevo nacimiento espiritual. Es decir, que requiere de una reordenación completa de tus proyectos o de tus prioridades personales, y para ello usted necesita primero morir al yo. Para nosotros experimentar esto, primero necesitamos morir al yo, necesitamos morir al ego, al orgullo, al materialismo, y permitir que tus sueños, tus planes y tus aspiraciones personales en esta vida pasen primero por el filtro de la palabra de Dios y su agradable y perfecta voluntad. Por eso cuando usted lee muchas de las parábolas de Jesucristo de Nazaret, usted se va a conseguir que ellas hablan de la muerte al yo, de la muerte al egocentrismo, al viejo hombre, como Jesús enseñó en aquella parábola del trigo, que primeramente tiene que morir la semilla del trigo para que pueda nacer de nuevo, germinar y después convertirse en una planta que va a dar fruto.
Amén. Gloria al Señor. Entonces, inmediatamente, después de la celebración de la fiesta del Pésach, ¿verdad? Comenzó a transcurrir lo que se conoce, como le dije anteriormente, la cuenta Omer, ¿eh? Un número de 49 días antes de la fiesta de Pentecostés, o lo que nosotros conocemos también como el derramamiento del Espíritu Santo en la vida de los seres humanos, como está registrado en el capítulo número 2 del libro de los Hechos, ¿vea? Hechos de los Apóstoles de Jesucristo. Esos 49 días que transcurrieron de la cuenta Omer vienen a representar un tiempo de preparación espiritual antes de recibir la investidura del Espíritu Santo. Es decir, antes de recibir el mismo poder, el mismo dominio y la misma autoridad con la cual nuestro Señor Jesucristo de Nazaret venció al reino de las tinieblas. Y nos estamos refiriendo a la venida del Espíritu Santo del Señor. Amén. Gloria al nombre de Dios. Entonces, a eso es lo que se refiere en la cuenta Omer. A la cuenta de 49 días antes de la fiesta de Pentecostés. ¿Ve? Y que vienen a ser entonces un tiempo de preparación para nosotros poder recibir la investidura del Espíritu Santo de Dios. Porque el Señor dijo en Hechos 1:8, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Para qué recibimos ese poder? Para ser testigos, para testificar, ¿ve? Para nosotros hablar sin temor, sin pena, sin miedo, con denuedo, con valentía, con osadía, hablar del evangelio del reino de Dios y de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. Gloria al Señor. Entonces, a eso se refiere la cuenta Omer. Y cuando dice que duró 40 días y 40 noches, ¿verdad? Ese número 40 viene a representar la formación, viene a representar enseñanza, viene a representar entrenamiento o una limpieza de tipo espiritual, como los 40 años que pasó el pueblo de Israel siendo preparado en el desierto antes de poder entrar a la tierra prometida. Fueron 40 años que el pueblo de Israel duró en el desierto siendo preparado, siendo entrenado para poder recibir la bendición de la tierra prometida. O esos 40 días que pasó nuestro Señor Jesucristo de Nazaret enseñando, dice, enseñando las cosas del reino. Eso es lo que representa el número 40, formación, enseñanza, entrenamiento o limpieza espiritual. Luego, los siguientes 9 días, ¿verdad? 40 más 9 son 49, fueron un tiempo de oración después que Jesús les enseñó durante esos 40 días o les reveló los principios del reino de los cielos. Entonces, esos siguientes 9 días fueron un tiempo de oración donde la iglesia se metió en oración, un tiempo de reflexión, un tiempo de limpieza espiritual de los discípulos, como una manera de prepararse para ellos poder recibir la promesa del Padre. Porque, fíjense, ahí mismo en el libro de los Hechos, donde nosotros comenzamos leyendo en el capítulo 1, ¿verdad? En el versículo 3 dice, al final apareciéndosele durante 40 días, hablándoles acerca del reino de los cielos o el reino de Dios. Y en el versículo 14, después dice, todos estos, hablándole de las personas que recibieron esa impartición, perseveraban, unánimes
en oración y en ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, esos 9 días, después de los 40 de enseñanza de Jesús, transcurrieron 9 días en los cuales la iglesia se internalizó en oración, ¿verdad? En reflexión, en introspección, para ellos limpiarse espiritualmente y poder recibir entonces la promesa del Padre que ocurrió el último día, el día número 50, cuando se derrama el Espíritu Santo de Dios en la vida de los apóstoles de Jesús, ¿verdad? Y entonces cuando son embestidos, cuando son llenos o revestidos de poder de lo alto, cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos, y esto es lo que usted puede conseguir en el capítulo número 2 del libro de los Hechos, cuando habla de la venida del Espíritu Santo en la vida de los seres humanos. Entonces, esos últimos 10 días, ¿verdad? Fueron tiempos, fueron 10 días de reflexiones, fueron 10 días de meditación personal, introspección, para despojarse de todas aquellas cosas malas, negativas, que les impedían a ellos crecer espiritualmente, hasta que el último día, en el 50, es cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos. Esos últimos 10 días representan el temor a Dios, porque eso es lo que representa el número 10. El número 10 representa temor a Dios, representa respeto, representa reverencia a Dios, ¿ve? Como, como lo que hacen los 10 mandamientos de Dios, ¿ve? Que representan respeto. Eso es lo que significa el número 10. Entonces, mientras transcurría ese tiempo, dicen las Sagradas Escrituras que los discípulos de Jesús se sintieron solos, ¿ve? Porque fueron 49 días después que Jesucristo es llevado por una nube al cielo, ¿ve? Asciende hacia el cielo. De ahí en adelante pasaron 49 días donde los discípulos de Jesús se sintieron solos, se sintieron desamparados, se sintieron temerosos, ¿ve? Así como de la misma manera muchos creyentes en el mundo, tal cual como lo sintieron los apóstoles de Jesús, que se sintieron solos y abandonados mientras llegaba la promesa del Padre. Déjeme decirle que muchos creyentes de la misma manera se sienten solos, se sienten como si estuvieran abandonados, como cuando pasan por pruebas y dificultades en esta vida. Pero gloria al nombre del Señor, porque el día de hoy yo quiero recordarte que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que Él dice, sino que más bien Él apresura su palabra para ponerla por obra. Y si Él dijo que no nos iba a dejar, que no nos iba a desamparar, sino que iba a estar todos los días con todos y cada uno de nosotros hasta el final de los últimos tiempos, pues usted tiene que creerlo, que allí en medio de las aguas bravas, en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, usted no está solo. Usted puede contar con la ayuda del Padre, con la ayuda del Hijo y con la ayuda del Espíritu Santo de Dios para convertirse en más que vencedor para la gloria del Señor. Amén. ¿Cuántos me están siguiendo hasta el momento? 3, 4, gloria al nombre del Señor. Aleluya. ¿Ve? Porque esto es lo que sucede comúnmente, este es el denominador común cuando atravesamos por dificultades, cuando atravesamos por circunstancias difíciles en este mundo. El enemigo que nosotros tenemos, mire, nos va a hacer creer que estamos solos, que estamos abandonados, que estamos como huérfanos. ¿Sabe que un huérfano no tiene quien lo defienda en este mundo? Pues yo vengo a decirle que usted no está huérfano, que si usted tiene a Jesucristo en su corazón,
Pues déjeme decirle que usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, y en medio de la dificultad y el problema por el cual tú puedas estar atravesando en este momento, el Señor te dice que atravesarás por las aguas y no te vas a ahogar. El Señor te dice que atravesarás por el fuego y no te vas a quemar, porque Él prometió estar contigo todos los días del mundo hasta el final de todos los tiempos. ¿Cuántos me dicen amén por eso? Gloria al nombre del Señor. Entonces, en medio de esa situación, en medio de esa dificultad por la cual usted pueda estar atravesando en este momento, usted no está solo. Tú no estás sola, tú no estás solo. El Señor está contigo y te está formando, te está enseñando. El Señor te está procesando porque quiere hacer grandes cosas contigo. ¿Eh? Así como el sembrador que siembra una semilla, ¿verdad? Y la abona y la cuida. Y cuando está ya grande, cuando está crecida, utiliza la hoz para cortar las ramas secas o las ramas estériles, ¿verdad? Para cortarlas del tronco, para que produzcan más bien. El Señor, en medio de esa dificultad, te puede estar quitando más bien todas esas cosas del mundo, todo ese peso que te impiden, que no te dejan crecer espiritualmente, que no te permiten fructificar en los caminos del Señor. Pero no es que estás abandonado, no es que estás solo, el Señor está contigo. Es más, te profetizo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que ese problema, que esa dificultad tiene fecha de caducación, porque te digo algo, esa dificultad por la que puedas estar atravesando en este momento no es la condición final en la que tú vas a terminar. Esa situación difícil por la que estés pasando en este momento no quiere decir que es el destino final en el cual tú vas a terminar. No, eso tiene una fecha de vencimiento. No sé cuántos días, no sé cuántas semanas, no sé cuánto tiempo, pero tiene una fecha de vencimiento y tú lo que tienes es que soportar, resistir y llenarte de fe creyendo que no estás solo, que no estás sola, que Dios está contigo. ¿Cuántos creen en esa palabra? Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ese gran acontecimiento llamado la cuenta Homer, Dios lo permitió para preparar a los verdaderos hijos del reino de los cielos, para preparar a aquellos que iban a ser testigos, aquellos que iban a ser embajadores del reino de los cielos en esta tierra. ¿Ven? Como les dije al principio, en eso fue que se transformó la iglesia de Jesucristo. De ser una iglesia pusilánime, una iglesia miedosa, una iglesia que se escondía porque habían llevado a morir en la cruz a su principal líder, Jesucristo de Nazaret, y ellos ahora, por temor a la persecución de todos aquellos que se hicieran llamar seguidores de Jesús, se escondían. Pues cuando llegó el día de Pentecostés, el número 50, ¿verdad? Y se derrama el Espíritu Santo sobre ellos, a partir de allí la iglesia se transforma y entonces salen de las catacumbas, salen de las cuevas y comienzan a orar públicamente, comienzan a testificar públicamente que ahora ellos son seguidores de Jesús, sin importarles si los echaban al foso con los leones, sin importarles, como dice la historia, que los amarraban en grandes troncos de madera y los impregnaban en aceite y los prendían en candela para iluminar las calles de Roma, sin importarles la manera como ellos iban a morir. Pues ellos se llenaron de osadía, de atrevimiento, y en medio de las dificultades a donde los llevaban a morir, pues estas personas morían abriendo su boca y alabando el nombre del Señor. Y sus nombres, que estaban inscritos en el libro de la vida, pues les permitía entrar al reino de los cielos. Ya usted me va entendiendo. Entonces Dios lo permitió para que fuesen testigos, para que fuesen embajadores de su reino en esta tierra. Y nosotros, como embajadores que somos, según lo que dice 2 Corintios 5:20, que somos embajadores del reino de Dios aquí en la tierra,
nosotros estamos llamados a promocionar las bondades de ese reino entre los hombres aquí en la tierra. Y si usted se pone a ver las funciones de un embajador diplomático en esta tierra, mire, un embajador tiene que, número uno, representar al gobierno que los envía a un determinado lugar. Esa es una de las funciones de un embajador, representar al gobierno que los envía a un lugar. Y usted y yo, si usted tiene a Cristo en su corazón, entonces usted y yo somos representantes del reino de los cielos en esta tierra. Por eso Jesús dijo que su reino no era de este mundo, que su ciudadanía era del reino de los cielos. Bueno, mi principal ciudadanía es la del reino de los cielos. Después, si me lo preguntan, yo les digo, ¿de dónde es usted? Yo soy de Sudamérica, yo soy venezolano. Esa es mi segunda ciudadanía, pero la primera es la del reino de los cielos. Entonces, yo tengo que, como embajador, representar al gobierno que me permitió venir a este mundo, que me permitió nacer, que me permitió venir con una asignación, con una tarea. Número dos, otra función de un embajador es proteger y defender los intereses de su país o de su reino. Y nosotros tenemos que defender los principios de la palabra del Señor. Y precisamente por ser negligentes en esta área, es que los cristianos abandonaron áreas claves que el mundo tomó y ahora están utilizando leyes. Imagínese usted, leyes para ir en contra de los principios de la palabra del Señor. Y no nos podemos negar porque son leyes humanas, pero ¿por qué? Porque nosotros no defendimos nunca los principios del reino de los cielos que iban a favor de los hombres o de los seres humanos aquí en la tierra. Y esa es una tarea nuestra como embajadores, proteger y defender los intereses del reino de los cielos aquí en la tierra. Por eso cuando se habla de prostitución, de adulterio, de fornicación, de inmoralidad sexual, de crímenes, de asesinatos, de violencia, de injusticia, nosotros tenemos que abrir nuestra boca sin temor, sin miedo y con mucha sabiduría, pues nosotros tenemos que defender los principios del reino de los cielos en esta tierra. Número tres, el embajador tiene otra función de establecer relaciones diplomáticas con otros reinos. ¿Cómo nosotros nos vamos a convertir en entes multiplicadores del reino de los cielos si no nos relacionamos con la gente de este mundo? Si no nos infiltramos en medio donde están los impíos, los que no creen en las cosas del Señor, pues tenemos que infiltrarnos sin perder nuestra identidad. Porque nosotros, mi esposa y yo y mi hijo, nos hemos infiltrado en reuniones, en fiestas, en celebraciones de aquí, culturales, pero no para ir a celebrar lo que ellos celebran, sino para nosotros predicar el evangelio del reino a esas personas. Y así lo hemos hecho. Número cuatro, otra función de un embajador es hablar con autoridad en nombre de su nación, en nombre del reino que lo envió. Usted tiene autoridad como embajador del reino de los cielos. Mire, nosotros tenemos autoridad. Un embajador aquí en la tierra representa al presidente de la nación que lo envió. El embajador de su país aquí en España, pues viene a ser la figura del presidente del país que lo mandó a usted o que mandó a ese embajador. Y nosotros, como embajadores del reino de los cielos aquí en la tierra, nosotros tenemos la autoridad, ¿ves?, que nos delegó Jesucristo de Nazaret, poder, dominio y autoridad sobre el reino de las tinieblas, sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre la depresión, sobre la tristeza, sobre la pobreza económica, y pare usted de contar. Porque usted con su autoridad determina lo que usted quiere que suceda a su alrededor. A través de atar y desatar, usted puede permitir que sucedan cosas o prohibir que sucedan cosas a su alrededor.
Así que lo que esté ocurriendo a su alrededor es responsabilidad suya, es porque usted lo ha permitido. ¿Aló? ¿Están allí? Gloria a Dios, aleluya. Y por último, otra función de los embajadores diplomáticos en esta tierra es transmitir la cultura, los valores y la visión de su país. Y dentro de esos valores del reino de los cielos que nosotros estamos llamados a transmitir, a impartir en esta tierra, pudiéramos hablar de la honra. Tenemos que vivir en este mundo honrando a los demás para que usted lo honre. Usted quiere que lo honren, usted honre a los demás. Estos son los valores, la honra, el respeto. Usted quiere que lo respeten, respete a los demás. Por eso yo respeto a los demás. No permito que me vengan a faltar el respeto, porque yo no irrespeto a nadie. El respeto, el reconocimiento. Usted quiere que lo reconozcan. A algunos no les gusta que lo reconozcan. Pero cuando usted hace un trabajo, una labor bien hecha, a usted le gustaría que lo reconozcan. Y lo primero que busca el hombre, sobre todo el varón, es reconocimiento en su hogar, en medio del círculo de su familia, en el trabajo. Y para usted de contar, no me diga que no es así. ¿Ve? Entonces, practicamos la honra, el respeto, el reconocimiento, la compasión, el sentir compasión, esa misma compasión que llevó al Padre a desprenderse de su Hijo Jesucristo de Nazaret para enviarlo a morir aquí en la tierra a favor de toda la humanidad. Eso es tremendo, la compasión, la humildad, ¿verdad? El saber que todos necesitamos de Dios, que aunque yo tenga títulos, que aunque yo tenga propiedades, que aunque yo tenga una posición en el estrato social donde yo me mueva, usted y yo necesitamos de Dios. Y es por eso que el mundo está como está, porque lamentablemente el mundo le ha dado la espalda a Dios, y el mundo le ha hecho creer a sus generaciones que ya no necesitamos de Dios para seguir adelante. ¿Y hacia dónde vamos? Hacia la destrucción masiva. Se están levantando ya reinos contra reinos, se está levantando nación contra nación. Ahorita hay una guerra de aranceles económicos por todos lados y esto va a terminar en una guerra. Usted lo verá, lo que las escrituras llaman la guerra de Armagedón y lo que el mundo conoce como la tercera guerra mundial, donde las sagradas escrituras lo dicen, de más de 8.000 millones de habitantes que hay en la tierra hoy día, pues las 3/4 partes desaparecerán. 6.000 millones de habitantes. Porque usted cree que las armas nucleares que hoy día manejan muchas naciones de la Tierra, con solo pulsar un botón, ya en cuestión de 20, 25 minutos desaparecen 2.000 millones de habitantes. Es decir, un continente completo. Con solamente pulsar un botón, podemos desaparecer Centroamérica, Norteamérica y Suramérica y el África juntos, solamente con pulsar un botón. ¿Ve? Y por eso necesitamos ser humildes para entender que necesitamos de Dios, necesitamos respetarnos los unos a los otros, necesitamos la unidad, manejar la unidad o el trabajo en equipo. Y es por eso que se dificulta tanto, a la iglesia se le dificulta tanto extender el reino porque no hay un sentido de unidad o de trabajo en equipo como miembros del cuerpo de Cristo que somos. Somos como un cuerpo, como decía Pablo, que tiene muchos miembros y todos son diferentes el uno del otro, no son iguales. Cada uno tiene una función diferente, distinta, pero trabajan en equipo. Si no, arránquese los brazos para que usted vea, arránquese las manos para que usted vea lo que va a suceder, quítese el hígado. No, este riñón no me funciona, arránqueselo para que usted vea. Sentido de unidad, trabajo en equipo. Entonces, se necesita promocionar estos valores, la misericordia, la justicia y sobre todas las cosas, el amor de Dios. Por eso no debemos sentir miedo, no debemos sentir temor de hablar de Jesucristo, de hablar de los principios del reino de los cielos, donde quiera que nosotros estemos. No debemos sentir temor de defender todo aquello que honra
al Dios que creó los cielos y que creó la tierra. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, en resumen, en estos últimos tiempos que nosotros estamos viviendo, mire, Dios quiere usarte con poder. ¿Eh? Dios quiere utilizarte con poder, pero primero Dios necesita transformar tu vida. Dios necesita transformar tu carácter para una mayor efectividad en sus manos. Y escúchame bien esto. Mire, la cuenta Homer en el Antiguo Testamento apareció para preparar al pueblo de Israel para recibir las leyes de Dios cuando Moisés recibió los 10 mandamientos en el monte de Sinaí y se derramó la gloria de Dios. Pero escúcheme, en el Nuevo Testamento, la cuenta Homer es una preparación para convertirnos en templo y morada del Espíritu Santo, y ser llenos espiritualmente de la presencia de Dios para convertirnos en la luz de este mundo. Como dijo Jesús, vosotros sois la luz del mundo. Es decir, que estamos diciendo que la cuenta Homer es una práctica o un ejercicio de tipo espiritual que nos va a ayudar a preparar un corazón humilde en las manos de Dios para poder recibir al Espíritu Santo y ser útiles en la expansión de su reino aquí en esta tierra. Porque no todo está bajo nuestro control, y nosotros necesitamos ser guiados en este mundo por el Espíritu Santo de Dios, por los principios de su palabra, para ser equilibrados, para ser pacientes, perseverantes, para tener dominio propio, para poder ser humildes, y no ser orgullosos, no ser arrogantes, no ser egocéntricos, soberbios, mentirosos, manipuladores, desobedientes, y entender además que nosotros estamos aquí en este mundo para cumplir con una tarea o una asignación específica, encomendada por Dios, y donde quiera que tú estés, usted tiene que abrir su boca, usted tiene que abrir sus labios y tiene que compartir las bondades de este reino, ¿verdad? Del cual estamos hablando, del reino de los cielos, el reino de Dios, con aquellas personas que usted sabe que están perdidas, que usted sabe que están desdibujadas de este mundo, porque por eso Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo, ¿ves? Pero si no nos dejamos procesar y convertirnos en ese instrumento en las manos de Dios, el carácter o la personalidad de un individuo es lo que nos puede más bien o nos va a ayudar o nos va a destruir a nosotros mismos. Porque el carácter que nosotros aprendamos a formar en la mano del Señor es la que nos va a ayudar a sostener el peso de los frutos que Dios quiere que nosotros llevemos. Porque le pongo un ejemplo, un árbol pequeño, ¿verdad?, con raíces débiles, no puede llevar mucho fruto. No puede llevar frutos grandes, no puede llevar cantidades de frutos porque sus ramas se van a romper, ¿verdad? Y se va a deteriorar ese árbol o esa planta, ¿verdad? Y asimismo, o de la misma manera, un creyente sin una buena preparación, sin una buena transformación del Espíritu Santo en su vida, no va a poder cargar el peso de la gloria de Dios en sus hombros. Y lamentablemente, pues se va a convertir en un instrumento de deshonra para el reino de Dios. Por eso es que vemos tantas personas dando mal testimonio por las redes sociales y en todas partes del mundo, porque no se han dejado procesar y formar por el Espíritu Santo de Dios. Amén. De tal manera que, ya para concluir, se me acabó el tiempo. Si usted, amigo, amiga que me está escuchando, entendió el mensaje y quiere convertirse en un poderoso instrumento en las manos del Señor para expandir su reino aquí en esta tierra, allí donde tú estás, yo te voy a invitar rápidamente a que puedas abrir tu corazón y puedas repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, en este día te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. Hoy yo me arrepiento de todos mis pecados y de haber vivido toda una vida de espalda a tus principios y a tu palabra. Hoy rompo
con toda práctica de ocultismo, con toda religiosidad, con aquellos malos patrones de conducta en mi vida, y te pido que me tomes de la mano y me conduzcas por el camino de la justicia, de la verdad y de la vida eterna. Amén y amén. Si hiciste esta oración con sinceridad y transparencia de corazón, te felicitamos porque ahora te convertiste en un hijo de Dios, y como hijo o hija de Dios, pues ahora tú vas a comenzar a recibir un trato especial del Espíritu Santo del Señor en tu vida, y te puedes llegar a convertir en un instrumento de expansión del reino de los cielos aquí en esta tierra. Si no tienes una iglesia donde reunirte, te invitamos todos los domingos a que te reúnas con nosotros en este mismo canal a la misma hora, una en punto, hora canaria, en este mismo canal, en este mismo sitio, para la gloria y para la honra del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde, nos vemos la próxima semana.